Hola apasionados por el derecho, bienvenidos a una nueva clase. Así es, hoy día vamos a dar inicio al primer artículo del título preliminar del Código Civil. Recuerda que estos artículos del título preliminar del Código Civil, valga la redundancia, son los más importantes para poder empezar a desarrollar todos los libros que nos corresponderían al Código Civil. Llámese acto jurídico, derecho de familia, sucesiones, obligaciones, entre otros. Tenemos que entender que si nosotros no dominamos el título preliminar, no podremos aplicar de una manera coherente, eficiente y sobre todo, lo más importante, fácil, por así decirlo, el derecho y aplicarlo obviamente a todas las demás ramas o libros que nos pertenecerían al Código Civil. También te quiero que te quede bien claro que ante un vacío de la norma, llámese ambigüedad o oscuridad, tenemos que recurrir a los principios generales que estarían establecidos en cada rama de acuerdo a cada materia, valga la redundancia. O sea, si es que estamos hablando del Código Civil, necesariamente el título preliminar del Código Civil. Si habláramos del Código Penal o en su supuesto, si hubiera un vacío o ambigüedad en cuanto a una normativa del Código Penal, tendríamos que remitirnos a su título preliminar del Código Penal y así en los diferentes cuerpos normativos que pueden existir dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a desarrollar el primer artículo del título preliminar del Código Civil. Recuerda que esto es la base fundamental para que puedas entender todos los demás libros. Comenzamos. ¿Qué nos dice el artículo 1 del título preliminar del Código Civil? Nos dice que, como título, abrogación de la ley. ¿Pero qué vamos a entender por esto? Vamos a leer poco a poco y vamos a empezar a desarrollarlo. Primero, la ley se deroga solo por otra ley. Correcto, y esto es lógico. Como tú sabrás, si eres estudiante o si eres abogado, ya te lo dominará. La ley solo se deroga por otra ley. ¿Qué significa derogar? Valga la redundancia, en términos sencillos, eliminar. Entonces, la ley solo se podría eliminar mediante otra ley. Ahora, no tenemos que confundir. Una ley puede eliminar una ley de su misma categoría o una ley de su misma materia, puesto que no podría derogarse una ley que no corresponde a la misma materia. Por ejemplo, una ley civil no puede derogar una ley penal. Obviamente, lo contrario tampoco podría ser. Así que tiene que derogarse una ley que hable de lo mismo, que sea en específico, que sea del mismo tema, de la misma materia. Entonces ahí sí se podría derogar. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la ley y la anterior, o cuando la materia de esta está íntegramente regulada por aquella. Así es, acá nos da algunos aspectos importantes. Nos dice que la derogación, uno de los supuestos es cuando existe incompatibilidad con la nueva norma. Por ejemplo, como fuente del derecho nosotros tenemos la costumbre. Entonces, a veces el derecho se regula en base a la costumbre. Por ejemplo, si teníamos una ley antigua que protegía ciertos derechos, quizás con el pasar del tiempo se ha ido modificando ciertos aspectos que quizás anteriormente se protegían pero ahora ya no son necesarios. O, valga la redundancia, al contrario, antes no se protegían y ahora sí son necesarios. Ante esta incompatibilidad de esas normas, necesariamente la ley tiene que ser derogada o en este caso abrogada, o sea, cambiada, ¿verdad? La nueva ley sustituirá a la anterior ley. Ojo, no tienes que confundirte con lo que vendría a ser la ultraactividad, puesto que también es aplicable en algunos supuestos, cuando la ley aún está vigente en ciertos casos. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. Obviamente, aquí es a donde tenemos que pararnos. Una vez que una ley abroga a otra ley, esta ley que ha sido abrogada o eliminada no tendrá más vigencia. Pero como te decía, hay un supuesto o una excepción en la que esta ley puede ser favorable al usuario o al ciudadano, en la que sí se podría aplicar. Así que la ley siempre tendrá esta excepción en todas las materias. Ahora, otro aspecto fundamental que tú debes conocer, según la vacatio legis, que si habrás escuchado, nos dice que toda norma cobra vigencia o entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Si una ley sale hoy día y se publica el día de mañana, cobrará vigencia pasado mañana, siempre y cuando la ley misma no diga específicamente dentro de sus cláusulas o condiciones que va a ser aplicable dentro de otro periodo. Si es que no dice la misma ley que va a ser aplicable dentro de su propio periodo, entonces se supone que aplica la vacatio legis, que vendría a ser la vigencia de la ley a partir del día siguiente de su publicación. Creo que esos son los aspectos más importantes respecto a la abrogación de la ley. Recuerda que estamos analizando aspectos generales, y si tú tienes alguna duda respecto a la abrogación de la ley, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Asimismo, no te olvides de suscribirte al canal, compartir este video, difundir la información, que es lo más importante, para que todos sepan cuándo una ley se puede abrogar. Y así vamos a seguir desarrollando el título preliminar de las demás materias, de las demás ramas del derecho. Y recuerda que si quieres ser el mejor en derecho, tienes que estudiar mucho, que es la única forma de llegar al éxito profesional. Conmigo será hasta la siguiente clase. No te olvides de visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video. Chao.